En todo el mundo se observa una estadística preocupante. 1 de cada 4 adultos mayores de 65 años sufre caídas al menos una vez al año. Sin embargo, existe un pequeño grupo de personas que parecen poseer una asombrosa resistencia a este riesgo. ¿Cuál es su secreto? Cabe destacar que las caídas no son meros accidentes desagradables. Son la principal causa de lesiones mortales entre las personas mayores de 60 años. No obstante, algunas personas mayores demuestran una estabilidad asombrosa al caminar, como si hubieran descubierto un secreto que la mayoría de nosotros desconoce. En este artículo se analizarán 7 técnicas de marcha que utilizan las personas mayores que rara vez sufren caídas. Estos métodos son recomendados por especialistas en geriatría, pero por alguna razón rara vez se enseñan al público en general. Es importante subrayar que no se trata de ejercicios complejos, sino más bien de ajustes sutiles en la forma de caminar que, con el tiempo y gracias a la práctica, se convierten en una segunda naturaleza. La cuarta técnica es especialmente notable. Es algo que la mayoría de la gente hace mal a diario, sin siquiera darse cuenta. Tal vez usted o sus seres queridos han sufrido caídas. Consideremos la historia de Thomas, un ingeniero jubilado de 72 años que sufrió 3 caídas graves en solo 6 meses. El último incidente terminó con su hospitalización con una fractura de cadera. Describe este momento como un punto de inflexión. Después de la operación, estaba seguro de que mi independencia había terminado. Mi hija ya había empezado a buscarme un lugar en una residencia de ancianos. Fue entonces cuando un fisioterapeuta le presentó a Thomas las técnicas que le cambiaron la vida. Lo que aprendió no fue solo un conjunto de ejercicios de equilibrio, fue una completa reformulación de su enfoque de la marcha, cambios pequeños pero eficaces que aumentaron su estabilidad casi al instante. En el transcurso de un año, Thomas pasó de sufrir caídas frecuentes a no sufrir ninguna, e incluso empezó a hacer senderismo por rutas sencillas con sus nietos. Su transformación no fue un milagro, sino el resultado de un trabajo sistemático. Basándose en 2 años de experiencia en consultas con los principales fisioterapeutas geriátricos y expertos en mantenimiento del equilibrio de los principales centros médicos, así como en un estudio minucioso de la marcha natural de las personas mayores que conservan una movilidad excepcional entre los 80 y los 90 años, el autor ofrece una visión revolucionaria del proceso de la marcha. Los descubrimientos realizados en estos estudios pueden cambiar radicalmente la visión tradicional del movimiento. No se trata de soluciones o ejercicios a corto plazo que se abandonan con el tiempo, sino de ajustes constantes que se vuelven automáticos, de una nueva forma de interactuar con el mundo que el cuerpo agradecerá. Estas técnicas son especialmente valiosas para aquellos que han notado cambios en su estabilidad, han sufrido una caída recientemente o simplemente desean mantener su independencia durante muchos años. Uno de los secretos clave reside en una acción que se realiza decenas de veces al día, a menudo de forma incorrecta e inconsciente. El primer secreto, por paradójico que parezca, no está relacionado con las piernas, sino con el trabajo de los ojos. ¿Hacia dónde se dirige la mirada al caminar? La mayoría de las personas mayores miran hacia abajo, al suelo, a pocos metros por delante, lo que parece un deseo lógico de detectar posibles peligros. Sin embargo, por extraño que parezca, mirar hacia abajo aumenta significativamente el riesgo de caídas. Cuando la mirada se dirige hacia abajo, se producen una serie de cambios negativos. La cabeza se inclina hacia adelante, desplazando el centro de gravedad, los músculos del cuello y la parte superior de la espalda se tensan, los hombros se redondean y el sistema de equilibrio recibe información incompleta sobre el entorno. En este contexto, la técnica de la mirada de 3 puntos adquiere una enorme importancia. El fisioterapeuta se la presentó a Thomas durante su recuperación. Al principio, a Thomas le pareció completamente antinatural. Estaba convencido de que tropezaría con algo si no escaneaba constantemente el suelo. Pero al cabo de unos días, toda su postura cambió.
La esencia de la técnica de la mirada de 3 puntos es la siguiente. Primero, hay que determinar un punto cercano a unos 3-5 metros por delante. Esto es suficiente para detectar cualquier obstáculo sin empeorar la postura. La visión periférica detecta entonces los peligros más cercanos. A continuación, hay que levantar regularmente la vista hacia un punto lejano, el horizonte o el destino. Esto endereza de forma natural la columna vertebral y restaura la postura. Este movimiento debe repetirse cada 10-15 segundos al caminar. Y por último, lo que a menudo se pasa por alto, hay que activar conscientemente la visión periférica, ampliando la visión lateral para detectar movimientos y obstáculos sin girar la cabeza. Thomas aplicó escrupulosamente esta técnica durante sus paseos diarios por el barrio, eligiendo un punto de referencia a lo lejos, manteniendo la mirada en el punto cercano necesario y dirigiendo periódicamente la vista a su destino. A las 2 semanas notó que había crecido, respiraba más fácilmente y se sentía mucho más seguro. La justificación científica de esta técnica es bastante convincente. Los estudios publicados en el Journal of Aging and Physical Activity demuestran que la dirección de la mirada influye significativamente en la mecánica de la marcha. Cuando los sujetos miran hacia abajo, se observa un aumento de la oscilación postural y una disminución de la longitud de la zancada, lo que se asocia a un mayor riesgo de caídas. El uso de la técnica de la mirada de 3 puntos, por el contrario, conduce a una mejora inmediata de la estabilidad y la confianza al caminar. Además, el tiempo de reacción a los obstáculos inesperados mejora en casi un 20%. Responda honestamente a la pregunta: ¿con frecuencia mira hacia abajo cuando camina? Si es así, no dude en admitirlo en los comentarios. Reconocer el problema es el primer paso para resolverlo. Sin embargo, es importante entender que la técnica de la mirada es más eficaz en combinación con el segundo secreto de la marcha, que está relacionado con lo que ocurre en la parte inferior del cuerpo. El segundo aspecto importante de la marcha correcta se refiere a cómo interactúa el pie con la superficie del suelo. Desafortunadamente, muchas personas mayores cometen errores en esto, sin siquiera darse cuenta. Preste atención a los movimientos de los niños pequeños. Su marcha se distingue por una suavidad natural, cuando primero el talón toca el suelo y luego se produce una transición a la punta del pie. Sin embargo, con el tiempo, muchas personas desarrollan una forma incorrecta de caminar, que se caracteriza por aterrizar con todo el pie al mismo tiempo, lo que priva a la pierna de amortiguación, o, lo que es peor, caminar de puntillas, lo que reduce significativamente la estabilidad. Al caminar apoyándose en todo el pie, se pierde la amortiguación natural y la transferencia suave del peso, necesarias para evitar caídas. Caminar de puntillas es como equilibrarse sobre una cuerda, lo que hace que el apoyo sea peligrosamente estrecho. La técnica correcta, conocida como balanceo del talón a la punta del pie, es natural para el cuerpo humano. Con cada paso, el talón debe ser lo primero en tocar el suelo. Luego, el peso del cuerpo se transfiere suavemente a lo largo del borde exterior del pie, terminando con el empuje de los dedos. Esto proporciona un soporte triangular estable durante todo el paso y permite que la articulación del tobillo absorba eficazmente los golpes. Thomas comparte su experiencia. Admitió que había estado caminando durante años, apoyándose en todo el pie. Al principio, la práctica de balancearse del talón a la punta del pie le parecía antinatural e incluso exagerada, pero después de 3 semanas notó una mejora significativa en el equilibrio. Ahora esta técnica se ha vuelto completamente natural para él. El Dr. James Richardson, un especialista en rehabilitación con más de 30 años de experiencia en el estudio de la marcha, explica la eficacia de esta técnica. El balanceo del talón a la punta del pie involucra todo el rango de movimiento de la articulación del tobillo y distribuye de manera óptima la carga por todo el pie. Esto ayuda a evitar movimientos bruscos e inestables que a menudo conducen a caídas. Si el dolor en las piernas o la artritis dificultan el aterrizaje sobre el talón, se recomienda comenzar con pasos cortos, aumentando gradualmente su longitud a medida que se acostumbra.
El calzado adecuado con buen soporte también juega un papel importante. Para entrenar, puede usar un ejercicio simple. Muévase lentamente en línea recta, tocando conscientemente el suelo primero con el talón y luego rodando hasta la punta del pie. Es importante concentrarse en la transferencia suave del peso, no en la velocidad. 10 minutos de práctica diaria ayudarán a formar la memoria muscular necesaria para realizar este movimiento automáticamente. Se recomienda intentar dar algunos pasos ahora mismo, utilizando la técnica de balanceo del talón a la punta del pie. Pasamos al tercer aspecto clave, que los fisioterapeutas denominan estabilizadores olvidados. Un sistema vital que muchas personas mayores, lamentablemente, descuidan al caminar. Este secreto revela el papel de los músculos centrales, que a menudo se asocian con ejercicios abdominales o el deseo de una figura perfecta. Sin embargo, su función es mucho más profunda. Actúan como estabilizadores centrales, proporcionando equilibrio a todo el cuerpo en movimiento. Con la edad, por lo general, se produce una desconexión de los músculos centrales al caminar. La relajación de la parte media del cuerpo obliga a la espalda, las caderas y las rodillas a compensar la falta de apoyo. Esto provoca una reacción en cadena de inestabilidad, lo que aumenta significativamente el riesgo de caídas. Thomas comparte su experiencia, señalando que antes no pensaba en el papel de los músculos abdominales en el mantenimiento del equilibrio. Sin embargo, después de dominar la técnica de involucrar el núcleo, instantáneamente sintió la diferencia, comparable al fortalecimiento de los muebles sueltos. La técnica, sorprendentemente, es simple y no requiere ejercicios extenuantes. En cambio, los fisioterapeutas recomiendan utilizar el truco de abrocharse, tirar suavemente del ombligo hacia la columna vertebral, creando un ligero levantamiento interno y un estiramiento, permaneciendo invisible para los demás. La participación debe ser del 20-30% del esfuerzo máximo, proporcionando estabilidad sin tensión. Para facilitar el recuerdo, Thomas desarrolló un sistema de recordatorios colocando notas adhesivas de colores en lugares clave de su casa. Al ver una nota adhesiva, comprobaba si su core estaba activado mientras caminaba durante el siguiente minuto. Los estudios del Instituto Nacional del Envejecimiento confirman una relación directa entre la estabilidad del core y la prevención de caídas. Las personas mayores que activan los músculos del core al caminar muestran una mejora significativa en la recuperación del equilibrio al tropezar o encontrarse con una superficie irregular. Es importante evitar la tensión excesiva. Se trata de un soporte suave y constante que permite respirar normalmente y mantener una conversación. Para las personas que sufren de dolor de espalda, una técnica de caminar específica puede proporcionar un alivio notable, proporcionando un soporte óptimo para la columna vertebral en el proceso de movimiento. Se recomienda comenzar con ejercicios cortos, aumentando gradualmente su duración a medida que se domine la técnica correcta. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el papel de los músculos del core al caminar? Sin embargo, hay un error común que muchas personas cometen sin siquiera darse cuenta. Se trata del uso incorrecto de los brazos con cada paso. Observa cómo se mueven los niños de forma natural y sin esfuerzo. Sus brazos se balancean libre y rítmicamente al compás de sus pasos. Ahora observa la marcha de muchas personas mayores. A menudo, sus brazos permanecen prácticamente inmóviles, pegados a los costados o incluso cruzados delante de ellos. Este hábito, aparentemente insignificante, aumenta significativamente el riesgo de caídas. Los brazos son los equilibradores naturales de nuestro cuerpo. Cuando el pie derecho da un paso adelante, el brazo izquierdo debe balancearse sincrónicamente hacia adelante, proporcionando equilibrio. Este movimiento cruzado estabiliza todo el cuerpo y previene la rotación excesiva del torso, lo que puede provocar una pérdida de equilibrio. Además, el balanceo correcto de los brazos armoniza el trabajo de la parte inferior del cuerpo, aumentando instantáneamente la estabilidad. Apoya el impulso del movimiento, reduciendo la fatiga y mejorando la propiocepción, la conciencia del cuerpo de su posición en el espacio.
Los fisioterapeutas recomiendan una técnica de balanceo en un ángulo de 45 grados. El brazo debe estar doblado en el codo aproximadamente 45 grados y moverse hacia adelante y hacia atrás, no de lado a lado. Los movimientos deben ser relajados y naturales, y las manos deben pasar por los bolsillos del pantalón en el punto más trasero del swing. Un ejemplo es la experiencia personal de una persona que se dio cuenta de que caminaba con los brazos prácticamente congelados. Después de comenzar a practicar el balanceo correcto de los brazos, su forma de caminar se transformó. Incluso su hija notó los cambios, señalando que su padre parecía más joven y seguro. Existe un programa simple de 3 días para restaurar la técnica correcta para caminar. El primer día se recomienda balancear los brazos de forma exagerada durante 5 minutos mientras se camina para restaurar los patrones de movimiento naturales. El segundo día debes caminar con un balanceo de brazos normal, prestando atención a la sincronización con las piernas. Pie derecho adelante, brazo izquierdo adelante. El tercer día debes concentrarte en relajar los hombros, manteniendo el balanceo correcto de los brazos. Los estudios realizados en el Laboratorio de Análisis de la Marcha de la Universidad de Michigan mostraron que el balanceo correcto de los brazos reduce el gasto de energía en casi un 8% y mejora la respuesta de recuperación después de tropezar en un 15%. Además, restaurar el balanceo natural de los brazos puede reducir el riesgo de caídas en un 30% en adultos mayores de 65 años. Un error común es balancear los brazos a través del cuerpo en lugar de hacia adelante y hacia atrás. Los brazos deben moverse como péndulos en planos paralelos, sin cruzar la línea central del cuerpo. ¿Te has preguntado cómo se mueven tus brazos mientras caminas? ¿Se balancean naturalmente o permanecen relativamente inmóviles? Hay otro secreto que puede sorprender y está relacionado con lo que pisamos. Esta es un área que muchos programas de prevención de caídas a menudo pasan por alto. El quinto aspecto, a menudo subestimado pero críticamente importante, de la estabilidad radica en el estado de nuestros pies y la elección correcta del calzado. Con el tiempo, se producen cambios significativos en los pies. En primer lugar, las terminaciones nerviosas sensibles, que desempeñan un papel clave en la transmisión de información sobre el equilibrio al cerebro, se degradan gradualmente. Los ortopedistas llaman a este fenómeno, relacionado con la edad, neuropatía periférica. En segundo lugar, los músculos pequeños pero poderosos de los pies se debilitan debido a años de uso de zapatos que restringen su movilidad natural. Esto crea una situación peligrosa. El cerebro recibe cada vez menos información sobre la superficie sobre la que nos movemos, y los pies pierden la fuerza interna necesaria para adaptarse a las irregularidades. La situación se ve agravada por el hecho de que muchas personas mayores, sin saberlo, crean el llamado aislamiento propioceptivo al elegir un calzado inadecuado. Las suelas gruesas y la amortiguación excesiva, que parecen cómodas, en realidad reducen significativamente la capacidad del pie para sentir el suelo y reaccionar adecuadamente a los cambios en el terreno. El autor comparte una experiencia personal en la que utilizaba zapatillas slip-on gruesas con amortiguación, considerándolas ideales para personas mayores. Sin embargo, su terapeuta las calificó como bloqueadores del equilibrio, explicando que este tipo de calzado le hacía menos estable. Para lograr una estabilidad óptima al caminar, es importante prestar atención a 3 características clave del calzado. En primer lugar, un tacón bajo y ancho, con una diferencia entre la altura del tacón y la parte delantera del pie que no supere los 2,5 centímetros. En segundo lugar, una suela fina y flexible en la parte delantera del pie, que permita sentir la superficie. En tercer lugar, una sujeción segura mediante cordones o velcro en lugar de modelos deslizantes. La transformación del calzado fue un punto de inflexión para Thomas. Al cambiar a un calzado adecuado para caminar que cumpliera estos 3 criterios, notó una mejora inmediata en su estabilidad en terrenos irregulares. Pero el calzado es solo la mitad de la solución.
Thomas también comenzó un programa sencillo de fortalecimiento de los pies, que incluía los siguientes ejercicios. Extensión de los dedos. Sentado, separar los dedos de los pies lo máximo posible, manteniendo la posición durante 5 segundos. Repetir 10 veces. Agarre de toalla. Colocar una pequeña toalla en el suelo y con los dedos de los pies acercarla hacia uno mismo. Y elevación de canicas. Levantar pequeñas canicas con los dedos de los pies y trasladarlas a un cuenco. Estudios publicados en el Journal of Podiatric Medicine revelaron que tan solo 6 semanas de estos sencillos ejercicios mejoran el equilibrio en un 30% en adultos mayores de 65 años. Además, los participantes experimentaron un aumento en la confianza al caminar sobre superficies complejas como césped o grava. La doctora Emily Splichal, ortopedista especializada en la ciencia del movimiento, subraya que los pies contienen 200.000 terminaciones nerviosas diseñadas para una navegación segura en el entorno. El calzado adecuado permite que estas terminaciones nerviosas cumplan su función, y los ejercicios de fortalecimiento de los pies refuerzan los sistemas naturales de estabilidad del cuerpo. El autor anima a los lectores a evaluar su calzado actual y determinar si cumple con los 3 criterios mencionados. Consideremos ahora un aspecto clave para caminar con confianza, que transformó radicalmente el movimiento de Thomas sobre superficies irregulares. Se trata de una técnica que cambia fundamentalmente el principio mismo de la marcha. El sexto secreto para caminar reside en un error común que muchas personas mayores cometen sin siquiera darse cuenta: caminar con los pies demasiado juntos. Al observar a una persona cuya marcha parece inestable, a menudo se puede notar que sus pies cruzan una línea central imaginaria. Esta postura estrecha de los pies crea un efecto de caminar sobre la cuerda floja, convirtiendo una base de apoyo sólida en una línea inestable. La técnica de la base ampliada resuelve este problema de una manera sencilla, pero eficaz. Caminar con los pies a la anchura de las caderas. Es importante tener en cuenta que esto no implica caminar con una postura excesivamente amplia, lo que podría generar sus propios problemas de equilibrio. La anchura óptima corresponde a la anchura de las caderas, formando el llamado rectángulo de estabilidad debajo de la persona. Cuando los pies mantienen esta anchura al caminar, se crea una base mucho más estable. Para Thomas, esta técnica fue una verdadera revelación. Durante mucho tiempo había caminado inconscientemente con los pies casi cruzados. Su fisioterapeuta le explicó cómo esta marcha estrecha le hacía tambalearse de un lado a otro con cada paso. Thomas utilizó un método sencillo y eficaz para practicar. Colocó 2 tiras paralelas de cinta de carrocero en el suelo de su pasillo, exactamente a la anchura de sus caderas. Varias veces al día caminaba por el pasillo, asegurándose de que cada pie permaneciera en su línea. Después de 2 semanas de práctica, la anchura correcta se volvió automática. Al volver a sus rutas de senderismo habituales, Thomas se sintió mucho más estable, especialmente en superficies irregulares como césped o caminos de grava. Esta técnica requiere cierta adaptación en función de las características individuales del cuerpo y el nivel de movilidad. Las personas altas suelen necesitar una base un poco más ancha que las personas bajas. En caso de dolor de cadera o artritis, puede ser necesario empezar con una anchura ligeramente más estrecha e ir aumentándola gradualmente hasta la distancia óptima a medida que se sienta cómodo. Es útil visualizar que se camina por vías de tren paralelas. Los pies nunca deben cruzarse ni pisar la vía opuesta. Esta imagen mental ayuda a mantener la anchura correcta sin necesidad de mirar constantemente hacia abajo. Estudios realizados en el Laboratorio de Marcha y Equilibrio de la Universidad Johns Hopkins han demostrado que caminar con una anchura de base óptima reduce el balanceo lateral en un 40% y disminuye los movimientos compensatorios de los brazos necesarios para mantener el equilibrio. Para las personas mayores, esto se traduce directamente en una reducción del riesgo de caídas. Dr. Lisa Constantinius, expert por Avnavesiu, Otmichaet.
При анализе случаев падений у пожилых людей мы постоянно видим, что узкая походка предшествует боковым падениям, одному из самых распространенных и опасных типов падений. Простое расширение базы до оптимальной ширины может значительно улучшить устойчивость. В следующий раз, когда вы пойдете, обратите внимание на то, пересекаются ли ваши ноги друг с другом или сохраняют устойчивую ширину. Что вы заметили? Последний секрет может оказаться самым важным, поскольку он касается того, что происходит между шагами, в те критические моменты, когда чаще всего происходит падение. Седьмой и заключительный секрет ходьбы раскрывает удивительный факт о падениях. Они редко случаются при ходьбе по прямой линии. Большинство падений происходит во время так называемых переходных моментов, в те короткие секунды, когда человек переходит из одного состояния движения в другое. Эти критические переходные моменты включают в себя вставание из сидячего положения, изменение направления или поворот, внезапную остановку, шаг в сторону или преодоление препятствий. Преодоление дверных проемов и смена напольных покрытий, будь то переход от мягкого ковра к гладкой плитке, часто становится зоной повышенного риска для людей старшего возраста. Спешка в таких ситуациях не позволяет организму вовремя адаптироваться к меняющимся условиям. Когда человек меняет направление движения или переходит на другую поверхность, его телу требуется время на перенастройку, особенно учитывая возрастное снижение проприоцепции, чувство положения тела в пространстве. В таких случаях на помощь приходит техника осознанных переходов. Физиотерапевт одного из пациентов обратил внимание на его резкие и порывистые повороты при ходьбе и предложил делать намеренную паузу перед каждым изменением направления. Поначалу такой замедленный темп казался непривычным, но со временем это полностью устранило неустойчивость. Суть техники заключается в 3-секундной паузе, короткой, но осознанной остановке перед началом нового движения. В этот момент происходит стабилизация тела, активируются мышцы корпуса, и взгляд фокусируется на направлении движения. Затем начинается выполнение нового движения, например, поворота, который является одним из самых опасных видов переходов. Вместо опасного скручивания тела, которое может привести к потере равновесия, рекомендуется использовать метод поворота и шага. Этот метод предполагает полную остановку перед началом движения. Сначала человек поднимает ногу и ставит ее в новом направлении, а затем позволяет всему телу следовать за ногой, избегая скручивания верхней части туловища, когда ноги остаются неподвижными. Для успешного внедрения этой техники необходимо определить наиболее рискованные точки перехода в повседневной жизни. Это могут быть моменты вставания с кресла, повороты внизу лестницы или прохождение через узкий дверной проем ванной комнаты. В каждом из этих мест следует практиковать преднамеренные паузы, чтобы закрепить новый двигательный навык. Для напоминания можно использовать небольшие визуальные подсказки, например, красные наклейки, размещенные в этих точках перехода. Со временем, когда пауза станет автоматической, визуальные подсказки можно будет убрать. Исследования, проведенные в исследовательской лаборатории по профилактике падений в Университете здоровья и науки штата Орегон, выявили, что моменты перехода составляют 87% всех падений у взрослых старше 65 лет. Результаты их работы показали, что внедрение короткой паузы перед каждым переходом снижает количество падений на 47%, что является весьма значительным достижением в области профилактики падений. Чтобы освоить эту технику, рекомендуется выполнять простое ежедневное упражнение. Необходимо выбрать от 3 до 5 наиболее распространенных точек перехода в доме и в течение недели сознательно практиковать 3-секундную паузу перед каждым из них. Важно сосредоточиться на том, чтобы движения были плавными и преднамеренными, а не поспешными, что позволит избежать потери равновесия и снизить риск падений. Вспомните тот момент, когда вас едва не постигла неудача, когда равновесие было на волоске от потери. Часто такие ситуации возникают в моменты смены направления движения.
Однако, чтобы избежать подобных инцидентов, важно понимать, что 7 ключевых принципов ходьбы не являются отдельными приемами, а представляют собой взаимосвязанную систему. Правильный взгляд, направленный вперед, способствует поддержанию осанки, что, в свою очередь, обеспечивает плавный перекат стопы с пятки на носок. Активное задействование мышц корпуса создает необходимую устойчивость для эффективной работы рук, которые двигаются в противофазе ногам. Расширенная база шага служит надежной опорой при смене направления движения. Все эти элементы, работая в гармонии, способны преобразить не только вашу походку, но и придать уверенность в каждом движении. Давайте рассмотрим, как эти 7 принципов функционируют как единое целое. Cuando se aplican correctamente, no solo mejora la mecánica de la marcha, sino también la impresión general de moverse en el espacio. Así que, repitamos estos 7 puntos clave. Primero está la técnica de la mirada de 3 puntos, que implica mirar hacia adelante, no a los pies. En segundo lugar, el balanceo del pie desde el talón hasta los dedos, asegurando un contacto adecuado con la superficie. En tercer lugar, la activación de los músculos centrales, que estabilizan el cuerpo. En cuarto lugar, movimientos libres de los brazos, utilizando el principio natural del contrapeso. En quinto lugar, la fuerza del pie y el calzado adecuado, que forman una base sólida. En sexto lugar, la técnica de la base extendida, que mantiene un ancho de paso óptimo. Y, por último, en séptimo lugar, las transiciones conscientes, que implican una pequeña pausa antes de cambiar la dirección del movimiento. La transformación de Thomas, después de dominar las 7 técnicas propuestas, fue una verdadera revelación. Su andar, antes tímido e inseguro, ganó confianza y gracia. Su postura se transformó notablemente. Ahora se mantenía erguido, respiraba profundamente y se movía con un propósito visible. La adquisición más valiosa no fue solo la eliminación del riesgo de caídas, sino también el regreso de la alegría de caminar. Si antes superar incluso pequeñas distancias causaba temor, ahora los paseos diarios se han convertido en un placer esperado. Se propone un plan simple de 7 días, que permite integrar orgánicamente estas técnicas en la práctica personal de la marcha. El primer día, uno debe concentrarse exclusivamente en la técnica de la mirada de 3 puntos, entrenando la dirección correcta de la mirada durante el movimiento. El segundo día, a esto se agrega el balanceo del talón a los dedos, sin olvidar la mirada correcta. El tercer día está marcado por la conexión del core y la sincronización de su trabajo con la respiración. El cuarto día se introduce la técnica de balanceo relajado de los brazos, mientras que es necesario seguir practicando los elementos anteriores. El quinto día se dedica a la evaluación del calzado y al inicio de ejercicios para fortalecer los pies. El sexto día, el enfoque se centra en la técnica de la base extendida, utilizando la visualización de pistas paralelas. Y, por último, el séptimo día se dedica a la implementación de transiciones conscientes, especialmente al girar o cambiar la dirección del movimiento. Después de completar esta primera semana, se recomienda dedicar diariamente 2-3 minutos antes de una caminata a la repetición mental de las 7 técnicas. Gradualmente, estos ejercicios se convertirán en una nueva norma natural. La pregunta que se hace con más frecuencia ¿es necesario aplicar los 7 métodos? Y la respuesta es inequívoca. Sí. La eficacia de estos métodos radica en su sinergia. Cada uno de ellos complementa y refuerza la acción de los demás. Patricia, una mujer de 78 años que experimentó 2 caídas en 3 meses, implementó estas técnicas en su vida y comparte su experiencia. La técnica de las transiciones conscientes fue una verdadera revelación para mí. Me di cuenta de que todos los momentos peligrosos surgían cuando hacía giros demasiado bruscos. Robert, un hombre de 84 años, destacó especialmente la técnica de la base extendida. Nunca pensé que caminaba como si estuviera sobre una cuerda floja hasta que mi fisioterapeuta me llamó la atención sobre esto. Una pequeña pero significativa ampliación de mi postura tuvo un impacto colosal.
La doctora Elizabeth Morrow, que dirige el Departamento de Rehabilitación Geriátrica en Midwest Health Systems, enfatiza que la clave del éxito es la consistencia. Dominar estas técnicas requiere una práctica regular para que se conviertan en un hábito. Sin embargo, como señala la doctora Morrow, la neuroplasticidad del cerebro envejecido es asombrosa. Con el enfoque correcto, se pueden formar nuevas habilidades motoras a cualquier edad. ¿Cuál de las 7 claves presentadas para una marcha segura, en su opinión, se convertirá en la herramienta más útil para ganar confianza al moverse? Comparta su opinión en los comentarios. Es importante comprender que estos métodos no solo están dirigidos a prevenir caídas, sino también a recuperar la sensación de libertad, la confianza en uno mismo y la alegría que acompañan al movimiento seguro en el espacio. Cuando cada paso no se ve ensombrecido por el miedo a perder el equilibrio, se abren nuevos horizontes y oportunidades. No se deben percibir las caídas como un compañero inevitable del envejecimiento o como el resultado de una casualidad. A menudo son consecuencia de ciertos estereotipos de movimiento que se pueden identificar y corregir a cualquier edad. Recuerde la historia de Thomas, que sufrió 3 caídas graves en 6 meses. Hoy se mantiene de pie con confianza y firmeza, disfrutando nuevamente de sus actividades favoritas, de las que parecía que tenía que despedirse para siempre. Su transformación no requirió equipos costosos ni entrenamientos agotadores, solo la aplicación sistemática de estas 7 técnicas científicamente probadas. El atractivo de estos secretos radica en que, a pesar de la necesidad de un esfuerzo consciente en la etapa inicial, con el tiempo se convierten en una parte integral de su comportamiento motor. El cerebro y el cuerpo se adaptan a nuevos patrones de movimiento, percibiéndolos como normales, lo que proporciona una protección a largo plazo contra las caídas.